Muy bien, ahora veremos el tema de películas radiográficas. Primero vamos a ver algunos conceptos como introducción. La película dental es una cinta de plástico que está recubierta de una emulsión que es sensible a la luz o a la radiación. Esta película también es una película fotográfica. Es una película fotográfica que fue adaptada para uso dental. Tiene el tamaño para su uso como de odontológico. Una imagen latente, llamamos a la imagen latente aquella imagen invisible que se produce cuando la película se expone a los rayos X y que permanece invisible hasta que la película se procesa. Y una vez que se procesa esa película, se la va a denominar radiografía. Entonces hay que remarcar aquí que una película es antes de revelarse y la radiografía es después de revelarse. Entonces vamos a hacer esa distinción de esas dos definiciones o de esos dos conceptos que hay que tenerlos en cuenta. Y el punto de identificación es un punto elevado que se encuentra localizado en una de las esquinas de las películas. Aquí tenemos tres ejemplos de tres películas de diferentes tamaños, la número 0, la número 2 y la número 4. La 0 es para uso pediátrico, la 2 es la perépica de adulto y la 4 es una película oclusal. Como les había mencionado antes en uno de los videos, este punto de identificación es una convexidad o una elevación y que nos sirve para que una vez que revelemos esas radiografías nos sirve de referencia para saber si es una radiografía de molares superiores, inferiores, si es izquierdo o es derecho, dependiendo de cuál de las caras veamos esa radiografía. Y ese punto, pues les recuerdo, siempre deberá estar, cuando coloquemos la película dentro de la boca de nuestro paciente, ese punto deberá estar y mirando o cerca de el borde incisal o el borde oclusal de los dientes, tanto inferiores como superiores. Es nada más un breve repaso. Y bueno, ahora, ¿de qué se compone la película? Aquí tenemos el esquema de una película y sus capas que se encuentran por dentro. Adentro de la película tenemos una envoltura interna que es una envoltura de cartón que nos va a servir para que la película no se humedezca con la saliva del paciente. Tiene también una película, la película por sí sola, que ahorita vamos a ver de qué está hecha. Tiene una lámina de plomo, que esta lámina de plomo se encuentra en una de las caras, que les había mencionado también en el video, se encuentra en la cara que se encuentra de color, digamos, de la radiografía de la película, y esa lámina de plomo nos ayuda a que la radiación no llegue hacia los tejidos del paciente. Una vez que el haz de rayos X atraviesa la piel, los músculos y atraviesa los órganos dentarios, llegan a la película y la lámina de plomo nos ayuda a que la radiación no siga más adelante, no llegue a la lengua, no llegue a otras estructuras del paciente. Y por último tenemos una envoltura externa que es de vinil y que esa envoltura también nos va a servir para recubrir obviamente la película, que no tenga contacto con la luz y que además es impermeable, ¿no? Nos ayuda a que la saliva no entre dentro de la película y pues obviamente se contamine. Aquí tenemos el diagrama de una película. Es un esquema que muestra la constitución de una película. Estamos viendo la película por su grosor, ¿sí? El grosor de la película, como aquí se aprecia, es de 0.2 milímetros. Si se fijan, es una película muy, muy, muy delgadita y tiene varias capas. La capa externa de esa película es una capa protectora que tiene obviamente por ambos lados. Debajo de esa capa protectora que nos ayuda a evitar que la emulsión, que es la capa que viene, se deteriore. La protege contra rayaduras, contra cualquier defecto de manipulación. La emulsión es una emulsión con cristales de hialuro de plata, que ahorita vamos a ver más adelante. Debajo de la emulsión hay una capa adhesiva que mantiene adherida la emulsión con la base, que es de polietileno perdón, de celuloide, y por debajo de esa base, o más bien del otro lado, tiene los mismos componentes, una capa adhesiva que tiene en contacto la emulsión con la base y por encima, o la capa que sigue más bien, perdón, es una capa protectora. Entonces, ¿qué componentes tiene la emulsión que es la que le va a dar todas las cualidades de esta película para ser una película dental
o para uso radiográfico. Esta emulsión, como podemos ver aquí en este esquema, tiene unos cristales que se había mencionado, cristales de hialuro de plata, que son cristales que son sensibles a la luz, son sensibles a la radiación y que están suspendidos sobre una gelatina. Entonces, cuando nosotros revelamos esa película, la gelatina se reblandece por el efecto del revelador y ayuda a que el revelador entre y penetre se penetre sobre esa emulsión y que llegue a los cristales de hialuro de plata, que ayuda obviamente después a que se revelen y que se remuevan algunos cristales que posteriormente vamos a ver cuál es el proceso químico por el cual una película se pasa entre el revelador y el fijador y cómo llega a ser una radiografía. Ahorita no me voy a meter en eso, nada más para que sepan que la emulsión tiene estos cristales de hialuro de plata y que dependiendo el tamaño y el número de esos cristales va a ser la velocidad de la película. Les mencioné en la primera clase que las películas hay diferentes velocidades de película, es decir, con qué facilidad captan radiación X, y entre más grandes esos cristales va a ser una película de mayor velocidad. Y pues obviamente a mayor velocidad, menos radiación va a necesitar para poder formar una imagen latente. ¿Cómo se forma esa imagen latente? Pues bueno, los cristales de hialuro de plata, como les mencioné, absorben los rayos X. ¿Dónde me pondré? Aquí. Absorben los rayos X y almacenan esa energía de la radiación. Digamos que aquí tenemos en este esquema, es la emulsión con varios cristales de hialuro de plata. Entonces, al momento de que los cristales reciben radiación, se convierten de color negro, se hacen negros. Y algunos cristales van a recibir radiación, otros, como por ejemplo vemos este que está blanco, no recibe radiación porque algo bloquea esa radiación, llámese a lo mejor un órgano dentario o alguna restauración metálica. Una restauración metálica bloquea la radiación y por lo tanto no va a recibir, esos cristales no van a recibir radiación. Si ustedes se fijan, aquí se forma como una tipo silueta o se forma pues sí, una silueta que va a ser algo que posteriormente vamos a llamar una imagen latente. Esta imagen latente, cuando nosotros revelemos la radiografía, se van a caer estos cristales y posteriormente va a formar lo que va a ser una imagen visible. Y pues aquí menciona, ¿no? La energía almacenada entre los cristales forma un patrón, que les mencionaba, un patrón o una silueta, y crean una imagen invisible dentro de la emulsión y que posteriormente cuando revelemos se va a formar la imagen visible. De una imagen latente pasa a una imagen visible después del procesamiento. ¿Y cómo clasificamos las películas? Las películas las podemos clasificar de diferentes maneras. Las podemos clasificar por si son extraorales, o es decir, su uso es por fuera de la boca, o si son intraorales. Por ejemplo, una radiografía extraoral es la radiografía panorámica. Esta película va a ir por afuera de la boca, o más bien afuera de la cabeza del paciente. Aquí tenemos un aparato de rayos X panorámicos. La película va a ir por afuera de la boca del paciente y pues por eso se le llama radiografía extraoral, que nos sirve para, por ejemplo, casos donde queremos ver el cráneo del paciente o queremos ver estructuras anatómicas más complejas, y no nos sirve tanto para ver órganos dentarios. Para ver órganos dentarios tenemos las películas intraorales o las radiografías intraorales, donde debido a su tamaño y por los cristales de hialuro de plata podemos tener una mejor definición de los órganos dentarios o las estructuras anatómicas intraorales que nosotros queramos examinar. Y obviamente, como son intraorales, pues la película va adentro de la boca del paciente. Y las intraorales las podemos clasificar a su vez por su uso, por su tamaño o por su velocidad. Por su uso podemos clasificarlas en radiografías oclusales, que es la que tenemos del lado izquierdo, radiografías periapicales, que son las que más utilizamos de uso rutinario en nuestra consulta, o las de aleta de mordida. Cada una tiene sus indicaciones y las iremos viendo a lo largo del semestre, pero a grosso modo las oclusales nos sirven para ver una arcada completa o la hemiarcada,
Las periapicales nos sirven para analizar únicamente regiones pequeñas, por ejemplo, dientes anteriores, canino, premolares o molares, y las radiografías de aleta de mordida nos sirve para identificar las coronas de los dientes, de los órganos dentarios, así como la cresta alveolar, y nos sirve para identificar las superficies interproximales, lo que se encuentra entre los dientes. Las periapicales, como su nombre lo indica, pues nos sirve para ver el periápice, qué hay en las raíces y qué hay alrededor del ápice de los órganos dentarios. Por su tamaño podemos observar diferentes tamaños. La periapical infantil, o también la que se le denomina número 1, tiene estas medidas, 2.3 por 3.9 centímetros. La periapical de adulto, que es la número 2, que tiene unas dimensiones de 3 por 4 centímetros. La aleta de mordida posterior, que tiene una dimensión de 2.5 por 5.2 centímetros. Si se fijan, es más alargada porque nos sirve para identificar desde el segundo molar hasta el primer premolar. O una radiografía oclusal, que les había mencionado, nos sirve para identificar toda la arcada, una hemiarcada, ya sea superior o inferior, y pues por lo tanto sus dimensiones son mayores a las periapicales. Y por su velocidad tenemos en la literatura hay registros de películas de velocidades desde la A hasta la F, pero desde la A hasta la E han caído en desuso porque son demasiado lentas. Actualmente la que más se utiliza es la velocidad F, o la pueden entrar como EF, que es la misma, y la velocidad D es la que no se utiliza tanto, pero todavía hay en venta. Y les había mencionado que pues, la velocidad está determinada por el tamaño de los cristales de hialuro de plata o el espesor de la emulsión. Es decir, a mayor tamaño de cristales, mayor velocidad, o sí, mayor velocidad, y pues cristales más pequeños nos dan una velocidad, en este caso una velocidad D. ¿Qué diferencia hay entre la F y la D? Pudieran tener la duda. Al final de cuentas, las dos tienen la misma calidad, las dos tienen la misma definición y podemos observar lo mismo exactamente, únicamente que una pues necesita menos radiación que la otra. Y pues se pregunta, entonces, ¿para qué existe la D? Pues porque todavía hay pacientes, o todavía hay odontólogos que utilizan la película de velocidad D. Sin embargo, pues siempre tratamos de utilizar la F porque pues requiere menos radiación. Y aquí les dejo un esquema donde podemos observar las películas intraorales que se clasifican, les había mencionado por su uso, por su tamaño, por su velocidad, y pues tenemos las diferentes velocidades, ¿no? La oclusal, la F, la E, la D, que aquí debería ir en realidad la D, por su uso, oclusales, periapicales, aleta de mordida, y por su tamaño, pues la había mencionado la infantil, la de adulto, la de aleta posterior y la radiografía oclusal. Y sería todo por esta ocasión.